Apasionado de toda la vida del arte secuencial y orgulloso de poder narrar historias por medio de imágenes, Carlos Hostos Abugal, egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, fundó en 1994 La Caneca Comics, legendaria editorial independiente que fue uno de los pilares de la llamada nueva era del cómic mexicano, y que cobijó los sueños de un buen número de creativos teniendo el suficiente ímpetu para dar luz a 11 publicaciones durante sus 5 años de existencia. Cansado de la desgastante labor de la edición independiente, se alejó del cómic para navegar en diversos ámbitos artísticos como la ilustración, la escultura, el cine y la organización de eventos culturales. Bueno, pues soy Carlos Hostos y sí, en los años 92, 93, se vino el boom del cómic, que fue desatado por dos eventos principales. Primero, la muerte de Superman, que puso al cómic nuevamente en la vista de todo mundo, literalmente de todo mundo. Pero para nosotros hubo otro evento mucho más trascendente, que fue el nacimiento de la editorial Image Comics, que varios de los superestrellas de la editorial Marvel se salieron de ahí y formaron su propia editorial. Entonces nosotros, jóvenes, incautos, ilusos, pensábamos que pues así eran las cosas, ¿no? Formábamos nuestra editorial independiente y listo. Pero pues no contábamos con la dificultad del medio, que básicamente ha sido, y yo creo que será, la distribución. Eso es lo que nos ha matado a todos, porque solo podíamos, en esas épocas, te estoy hablando del 96, 97, solo podíamos distribuirnos a través de las convenciones de cómics, porque las tiendas era súper difícil que te aceptaran, que exhibieran tu cómic, ni hablar de ir a los puestos de periódicos o locales cerrados, ¿no? Lo intentamos con La Caneca, el primer número estuvo en puestos de periódicos de todo el país y en locales cerrados de todo el país. Pero pues es como una mafia tremenda, entonces nos devolvían muchísimos y todos ya para la basura, ¿no? Y no nos pagaban, y un desastre. Entonces, como te digo, la forma de distribuir era básicamente en las convenciones de cómics. Y cuando las convenciones de cómics empezaron a volver tianguis de piratería, pues como que el cómic ya no tuvo cabida ahí. Por ejemplo, en las primeras convenciones de cómics, estoy hablando la Conque, la primera Mole, otra que se llamaba la Feria de la Historieta, estaban los espacios de cómic independiente, así se llamaban. Y de repente, quién sabe en qué momento, cambiaron a mesas de dibujantes. Entonces no estábamos ahí haciendo cómic, sino, o sea, tú llevabas tu cómic creado con tus personajes de tu imaginación, gastando en imprimirlo, todo eso, y al lado estaban los que dibujaban Caballeros del Zodiaco, o Sailor Moon, o ve tú a saber qué, y pues esos llamaban más la atención porque eran personajes ya probados. Y entonces así llegó un momento que, pues, ¿qué hacemos aquí, no? Nada, no estamos haciendo nada, no estamos llegando a ningún lugar. Y es la época que tú dices de 2000 y pico, que tronó todo, ¿no? Prácticamente desapareció. La Caneca lleva 10 números, fueron 10 números los que publicamos, y pues sí tuvo su peso en aquel momento en el cómic independiente, pero pues en esa época ya tronó. Y creo que empezó a renacer, el auge actual es gracias al Internet. Empezaron a hacerse webcomics, a difundirse en Internet, todo esto. Digamos, esta plática que estamos teniendo, pues es gracias al Internet, ¿no? Si no, quién sabe si nos conoceríamos algún día. Y entonces empezó ahí el nuevo auge, nuevas generaciones empezando a hacer cosas, pero el problema sigue siendo la distribución, porque hay mucho material. O sea, tú vas a una convención de cómics o a una feria de libro, a veces en las ferias de libro puedes encontrar material y hay mucho material muy bueno, pero ahí está, solo está ahí. Nunca vas a entrar a un Sanborns y lo vas a encontrar, ¿no? O a una librería Gandhi, ya no hablemos de puestos de periódicos. Entonces, en resumen, así ha sido mi experiencia por el mundo del cómic.
Sí, y complementando lo que dices, hay otro gran problema, que aquí en México no hay una continuidad, no hay una tradición, no hay nada, se rompió todo. Por ejemplo, como tú dices, si tú quieres ver caricaturas de Estados Unidos de la prensa de 1920, hay recopilaciones y la puedes encontrar en Diamond Comic, no sé si siga funcionando, pero ahí la encontrabas, ¿no? De los años 50, recopilaciones de Batman, recopilaciones, o sea, era como una tradición, venía la línea continua, las generaciones aprendían de las anteriores, y aquí se rompió todo, todo. Nosotros, nuestra generación que empezamos a hacer cómics en los 90s, no aprendimos prácticamente nada de lo que habían hecho antes, ¿no? Pepines, todo eso, no, nada. Veníamos aprendiendo de donde podíamos, ¿no? Muchos se fueron por el manga, muchos por superhéroes, otros, en mi caso, como del cómic europeo. Y luego veo que lo que nosotros hicimos en los 90s tampoco les ha sido de provecho a las generaciones de ahorita, porque tampoco nos conocen. O sea, fue una ruptura total. Entonces no hay un escaloncito donde vaya subiendo para irte adelante, ¿no? Sino que estamos dando vueltas en el mismo plano. Sí, pero el problema de eso es que es para una minoría, es para un público muy, muy selecto, ¿no? Sí. Que está empapado del tema y que quiere saberlo. Pero el problema, como te digo, los chavos de ahorita que están haciendo sus tirajes en digital, que esa es otra gran ventaja, que puedes hacer desde 1, 20, 10, 100. Entonces es repadre decir, acabé mi tiraje. Pues sí, pero tu tiraje era de 50 ejemplares, ¿no? O sea, lo tienen 50 personas, muchos de ellos son tus amigos. Ajá. Ese es el gran problema. Y entonces, por ejemplo, hay un señor de la historieta antigua que se llama Antonio Gutiérrez. Para mí es un maestrazo, pero ¿quién lo conoce? Nadie lo conoce. Yo lo conozco porque de chiripa conseguí la edición esta de puros cuentos de la historia de la historieta en México. Pero estos somos una minoría, ¿no? Este, y por eso no aprendemos. Luego, los chavos de ahorita no aprenden de nuestros errores, de cómo le hacíamos lo malo, lo siguen haciendo. O sea, sigue repitiéndose porque no hemos aprendido nada. Y ahora, tampoco se puede decir que sea culpa del historietista, sino es del sistema. El sistema no ayuda, ¿no? No te abre las puertas, no, nada, ¿no? Me acuerdo en aquel boom del cómic, que fue maravilloso y que habíamos muchos autores queriendo hacer un montón de cosas, nos acercamos, por ejemplo, a Vid, que era de las pocas editoriales que publicaban cosas. Pues no, nos bateaban a todos. ¿Y qué hicieron para aprovechar el auge? Revivir a Fantomas, ¿no? Un cartucho ya quemado. Revivir a Memín Pingüín. Ajá. Esa incapacidad, ¿no? De captar el momento y decir, a ver, vamos a hacer la prueba, ¿no? A ver, con estos chavos, a ver, vamos a hacer una heavy metal mexicana para a ver qué funciona, ¿no? No, 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 cerrados totalmente. Y así ha sido. Por ejemplo, ir a Sambors, pues no, porque te exigen no sé cuántos ejemplares y unas condiciones que son imposibles, ¿no? Ese es un gran problema. Entonces nos quedan las convenciones o ir a las escuelas, como tú dices, pero ese es otro problema que no te genera dinero. O sea, te puede alimentar el ego, tener ahí a 50, 100 chavitos aplaudiendo tu trabajo, pero no te genera dinero. Y como no te genera dinero, entonces solo es un hobby, no es una profesión. Y es el círculo vicioso, ¿no? Pues bueno, yo entendería así profesional eh, de que eso que dices te supera, sabes lo que estás haciendo, lo haces con conocimiento de causa, pero también de que percibes un sueldo por hacerlo. Y en México no hay historietistas profesionales. Creo que el único que andaba por ahí era Apolo Jasso, con El Cerdotado, porque publicaba en Milenio su personaje y le pagaban por eso, y de repente pues ya le dijeron adiós, ¿no? Entonces, fuera de él, no sé si haya por ahí otro que se considere historietista profesional. O sea, que haga su trabajo, lo entregue a una editorial y reciba un sueldo por eso. Entonces, todos los que estamos en esto, porque pues, somos necios, ¿no? Pero lo estamos haciendo por puro hobby, por amor al arte.
Y como el amor al arte no te permite comer, entonces lo haces cuando puedes y como puedes. Y al mismo tiempo no hay una exigencia, porque como lo estás haciendo como puedes y cuando puedes, pues ¿quién te va a venir a decir, haz lo mejor? Pues págame, ¿no? Entonces lo haces así. Y pues va saliendo lento. Por ejemplo, yo estoy ahorita en una novela gráfica y la estoy acabando. Estuve 6 años haciéndola, porque lo hacía solo en mis ratos libres, no podía dedicarle todo el tiempo. Y la acabé gracias a la pandemia, porque ahí sí, pues encerrado y sin nada que hacer, me puse a darle y la acabé. Si no, pues ahí estaría, quién sabe para cuándo. Y luego viene mi siguiente problema, ¿no? O sea, ya la acabé. ¿Y? ¿Y ahora qué sigue, no? O sea, la única opción viable es, por ejemplo, publicarla en Amazon, pero ahí es una chiripa, porque hay millones de libros, y para que vean el tuyo y te lo compren, pues es una suerte infinita, ¿no? Hay quienes lo logran hacer, pero también viene la otra, tienes que estarte publicitando en redes, tienes que estar súper activo en redes, anunciando por todas partes, mira, aquí está mi libro, mira, bla, 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 saturando todo el tiempo en redes para que la gente lo conozca. Y viene siendo lo mismo, estamos todo el tiempo del mundo para hacer algo que no nos está dando dinero de inmediato. Que era la diferencia con la edad de oro de la historieta nacional, era porque todos cobraban un sueldo, bueno o malo, las editoriales se quedaban con la parte de León, pero el dibujante y el escritor cobraban su salario y vivían de eso y se dedicaban a eso exclusivamente, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, que el cómic independiente es como una rareza, como un producto artesanal, no es la regla, sino algo insólito. En cambio, aquí en México prácticamente todo el cómic que se hace es artesanal e independiente. Pues que hubiera distribución, que hubiera un editorial que hiciera su trabajo, o sea, y no te estoy diciendo que me pagara por hacer mi trabajo, o sea, ya serían sueños guajiros, sino que hiciera su trabajo, ¿no? O sea, recibiera mi material, lo revisara, dijera, está bien, me parece bien, lo vamos a editar, pero lo vamos a editar como debe ser, ¿no? O sea, como hacen con los libros, con las novelas. Lo promocionan, lo distribuyen, la editorial es la que se pelea con las distribuidoras, la que saca el mejor provecho, te da tus regalías. Eso sería lo ideal, ¿no? Que hubiera una editorial, que hubiera editores de cómic aquí en México. Pues de entrada que entienda que lo que funciona ahorita son las novelas gráficas. Los puestos de periódicos ya no. Esto ya está en el olvido, ya está, pues creo que ya ni se venden revistas, ya ni gringas ahí, ¿no? Creo que ya todo se fue a locales cerrados, como Sanborns, como esos. Y tampoco sería de periodicidad, una revista semanal, quincenal, mensual, no, sino es una novela gráfica de una buena cantidad de páginas, gruesa, que pueda irse a las librerías y pueda irse a largo plazo, ¿no? Estarse vendiendo indefinidamente. Y la otra sería que tuviera visión al extranjero, que agarrara sus productos, se fuera a la Feria del Libro de Frankfurt, hiciera negocios, porque la Feria del Libro de Frankfurt no es tanto como para ir a vender tus libros, sino para vender las licencias. Que fuera así abusadito y dijera, a ver, lo vamos a vender, cedo mis derechos para que lo publiquen en Alemania y venga para acá el dinero, ¿no? Una visión así es lo que hace mucha falta. Yo lo pongo así mucho, es en el plano musical, ¿no? Pero trasladado al mundo del cómic, aquí sobran Elvis Presley y faltan Coroneles Parker. Ajá. O sea, Elvis Presley sin el Coronel Parker no hubiera hecho nada en su vida, por mucho talento, ¿no? Y aquí sobran Elvis Presley, hay muchísimo talento artístico, por donde quiera que voltees hay, pero no hay Coroneles Parker.
primer lugar era hacer material 100% mexicano. Ajá, nuestra crítica al Gallito Comics es que era casi puro material extranjero. Entonces, lo nuestro era material 100% mexicano, temas 100% mexicanos y calidad artística. Y sí juntamos un staff de talentos increíbles, pero te digo, ¿cómo lo sacábamos a la luz, no? Por ejemplo, ahí tengo en el archivo material a color maravilloso que ahí se quedó, ¿no? Pero pues no nos alcanzaba. Era blanco y negro y las condiciones de impresión en aquellos días eran nefastas. Nefastas, o sea, te arruinaban tu trabajo, por más bonito que lo hicieras, era una plasta horrible, ¿no? Y pues ese era el espíritu, ¿no? Hacer todo original. Y era nuestro problema en las convenciones, porque ¿cómo compites con un personaje nuevo, original, que nadie conoce, si al lado están haciendo Gokus? Y pues todos se van a ver al Goku, ¿no? Entonces era mi bronca con los organizadores de convenciones. Por ejemplo, le decía al de la Conque, que trajo a un francés, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Le digo, a ver, con lo que gastaste en traer a ese francés que nadie conoce, que sí será un maestrazo del cómic francés, pero aquí nadie lo conoce, con ese dinero hubieras podido imprimir y promocionar artistas mexicanos, para que entonces tuvieras tus propios artistas mexicanos que se volvieran la sensación de las convenciones. Y posteriormente, material de exportación, ¿no? Pero pues no, estaban en lo suyo, nomás querían o el ego de decir yo traje a los mejores talentos o el afán de lucro, ¿no? Entonces, las convenciones tampoco fueron ese semillero de talento, de explotarlo, ¿no? De decir, a ver, tenemos a estos chavos que están fascinados haciendo cómics, vamos a hacerlos las estrellas de la convención, ¿no? En vez de traer a Humberto Vélez, que su única gracia es hacer doblaje de Homero Simpson, que, o sea, el señor es muy talentoso, pero es famoso por ser Homero Simpson, un personaje extranjero. En vez de ser famoso a Humberto Vélez, pues hago famoso a este chavo que está haciendo un personaje maravilloso y que puede ser una mina de oro, ¿no? Pero no hay esa visión, te digo, faltan coroneles Parker. Todos están en el corto plazo, en a ver qué gano ahorita. Y no me refiero a los artistas, porque ahí sí, mis respetos. O sea, lo hacen de la nada, ¿no? Pero sí, los que deberían estar en el negocio de ver cómo gano dinero de esto, no están. Pues se juntaron las cosas. Es que las convenciones, te digo, empezaron a decaer. Ya eran mesas de dibujantes, ya no vendías nada, ¿no? Por ejemplo, en la primera Conque, que presentamos la caneca número 1, vendimos 800 ejemplares. En 3 días de convención, 800 ejemplares, ¿no? La siguiente convención que fuimos, Roca, estábamos muy decepcionados porque solo vendimos como 300, ¿no? Y decíamos, uy, fue también, ¿no? Y de repente en las últimas vendíamos 10, ¿no? Vendíamos 15. Decíamos, no, pues qué demonios estamos haciendo aquí, ¿no? Porque te digo, cambió todo, se volvió el nido de la piratería, las mesas de dibujantes, en vez de tener un espacio digno, te mandaban ahí el espacio que sobraba junto al baño, ya no. Luego, por otra parte, la distribución, por ejemplo, tenías el caso clásico, te voy a decir, una tienda que se llama Mundo Comics, que según era nuestro lugar ideal porque solo eran cómics en español, que se traían de Norma Editorial y de todo en España, ¿no? Bueno, fuimos con nuestro material, dejamos, no sé, 5 numeritos, te aceptaban 5. Vas 15 días después, buscas y no están en ningún lado. Dices, ay, pues ya se vendieron, ¿no? Y te salen con que es que nadie, no les gustó, ahí están las 5. Pues ¿dónde están, no? Pues estaban atrás del mostrador a nivel de piso. Pues ¿quién demonios las iba a ver ahí, no? O por ejemplo, una librería que se llama Quinto Sol, ahí en la glorieta del Metro Insurgentes, que según el dueño era muy amable y te apoyaba, te quería apoyar. Ahí vas, las dejas y ibas, ven la siguiente semana a cobrar. Ibas, no, todavía no. Ven en una semana, ven en 15 días. Y ya después de varios viajes decías, ya estuvo suave, ¿no? Y decía, es que, ¿qué crees?
se robaron muchas. Y pues bueno, pues si se las robaron, pues págamelas, ¿no? No, es que no te las puedo pagar, ¿no? Ahí me cobré a lo chino, le dije, mira, ¿sabes qué? Me voy a llevar estos libros que equivalen a lo que, a lo que te dejé, ¿no? Y ahí muere, ¿no? Entonces era una cosa desgastante, ¿no? Tremendamente desgastante y pues no te llevaba nada. No veías no fuera a mejorar, sino al contrario, iba peor. Entonces ya, te aburres, mandas todo al diablo y ya te dedicas a otras cosas. Pues ahorita está en Amazon un recopilado de lo que no pudimos sacar. Es el 25 aniversario. De lo que no pudimos sacar, lo que te digo de la impresión de aquellas épocas que era horrible y blanco y negro y todo, pues ahora con las técnicas de impresión de Amazon, pues ahí está la venta o sea, puedes pedirlo ya sea digital o ya sea en formato físico. ¿Y de los materiales anteriores? O sea, ese es el compilado de los mejores materiales que no pudimos publicar. Ajá. Lo demás, pues como que hasta da penita, porque, o sea, tendríamos que buscar, buscar a los chavos, si es que alguno guardó los originales, etcétera, etcétera, porque escanear lo que estaba impreso, pues no es muy recomendable. Pues fíjate, es que era producto de su época. En esa época estaba justamente La Maldita Vecindad, estaba Caifanes, estaba empezando Café Tacuba, o sea, era el rock mexicano, ¿no? Traslada eso a la historieta. Y con un poco de fantasía, ¿no? Teníamos personajes muy desarrollados en el ambiente urbano, o en algo de fantasía, pero inspirado en México. Era la base. Teníamos otras cosas, ¿no? Pero esa era la base, esa intención. Era la época, ¿no? Está bueno, Después, ya, o sea, hablando de música, entró, por ejemplo, Plastilina Mosh, que ya no tenía nada que ver con mexicano, ¿no? Era más cosmopolita. Pero sí, tú imagina, Caifanes, el Maldita Vecindad, La Lupita, todo eso trasladado a la historieta, ¿no? No quiere decir que sus letras de sus canciones las dibujáramos y ya, ¿no? Sino como las temáticas, era lo que había en el ambiente. Pues fíjate, mi época fue del 95, en el 2000 es donde ya empecé a abandonar el asunto, ¿no? Ahora, de ese lapso del 95 al 2000 hubo una efervescencia tremenda, de toda la República, hacían cómics de diferente calidad, diferentes temáticas, pero hubo una efervescencia terrible. Yo tenía mi colección, o sea, yo en cada convención que iba, compraba todos los que podía. Desgraciadamente alguien que dijo que iba a hacer un compilado, así, lo que están haciendo allá, me pidió muchos y no me los devolvió, ¿no? Entonces perdí gran parte de los que tenía de aquella época. Pero había, mira, por ejemplo, ¿cómo se llama Tony Sandoval? Que se fue a Francia y ahora hace cómics mucho, andaba ahí haciendo fanzines, ¿no? Estaban La Iguana de Nuevo León, estaba Minerva de Guadalajara, estaban de Monterrey, muchos de Monterrey, pegó mucho en Monterrey. Y había de todo tipo, había de superhéroes, intelectuales. Fíjate, manga no había mucho, todavía no llegaba la efervescencia del manga. Había superhéroes y había cómic intelectual, era básicamente las dos tendencias. Y había de toda la calidad, pero había muchísimo. Te digo, si algún editor grande hubiera dicho, pues, hacer un repaso ahí de todo esto, sí hubiera tenido material en serio para hacer grandes cosas. Fíjate, es que empezaron a llegar a México heavy metal, porque llegaba en los 80s al Sanborns, porque no había de otra, o en el Sanborns o en nada. Y después, a principios de los 90, empezó a llegar
otra vez. A mí, digamos, lo que me hizo interesarme en la historieta fue Slane, se llama Slane, de Simon Beasley. Lo llevaron, me acuerdo, así a la escuela, y alguien llevó un compañero, miren esto, y todos estaban maravillados, porque no sabíamos que se podía hacer eso en historieta, ¿no? Aquí veíamos de Superman, el Hombre Araña, todas esas cosas. Y por otro lado, Calimán y Águila Solitaria, pero hacer ese arte maravilloso en una historieta fue lo que nos disparó. Y entonces ahí, tres compañeros de la ENAP decidimos hacer nuestra tesis de cómic, que a la mera hora ni hicimos tesis ni nada, pero mi trabajo sí se editó, está editado en La magia de dibujar cómic. Es el resultado de mi tesis actualizada, y ese sí tuvo editor, esa sí se distribuyó en tiendas y todo esto, y parece que se agotó la edición, ¿no? Entonces, y parece que hasta, por lo que he visto en internet, lo han agarrado como de libro de texto en algunas universidades de Sudamérica y España. Entonces, sí sirvió, pero traíamos esa idea, ¿no? De hacer un cómic y colectivo. Y nosotros tres empezamos, era Tania Pasos y Octavio Romero. Y ya se empezaron a juntar, y luego la tienda de moda era Comics S.A. Bueno, era Comicastle y Comics S.A., pero en Comics S.A. los dueños eran más abiertos a apoyar. Tenían su pizarrón de anuncios, pues ahí puse un día mi anuncio de que se solicitan historietistas para una editorial, le decíamos, ¿no? Que era de todos los días, se formaban editoriales todos los días. Y así nació, se fueron juntando gente. Primero, la originalidad, que se parezca lo menos posible a otras cosas. La calidad artística. A mí me interesa mucho que no haya errores. O sea, cada quien puede tener su estilo, ¿no? Pero que no haya errores en el dibujo, en su propio estilo. O sea, que se vea estilo, no error, ¿no? Y ortografía. Híjole, la ortografía. Ese es el coco. Ya no se sabe escribir. Cada error que se ve. Y la ortografía lleva a entender bien el trabajo, ¿no? La intención, el ponerle las comas donde debe ser, los signos de admiración donde deben ser, le da el sentido o sea, sabes lo que está queriendo decir el autor, ¿no? Y luego pues hay algo medio intangible, decir, es que esto va a pegar, ¿no? O sea, si se tuviera la oportunidad, esto pegaría. No voy a hablar de mi trabajo, voy a hablar de un compañero de la Caneca que tenía un personajazo que se llamaba Pancho Ramírez. Eso era un personajazo, ¿no? Con su machete, todo súper mexicano, así un cholo, matón, precursor de Machete. Muy del estilo de Machete, pero lo hizo 10 años antes de que saliera en la película, ¿no? Ese personaje hubiera sido una mina de oro si se hubiera podido explotar. Como que se ve, ¿no? Se nota. Ahora, yo, si fuera editor, que no lo soy, ni pretendo serlo, porque no, pero haría pruebas con público. Por ejemplo, como dices, ahí tengo 10 trabajos, tengo todos estos, los llevaría a confrontarlos con el público, en una convención de cómics o en una feria de libros, sobre todo, por ejemplo, la feria del libro del Zócalo, que es la más democrática de México, ahí imprimiría fanzinecitos, historias cortas de ese personaje, y a ver cuáles funcionan más. Porque a veces mi criterio puede ser erróneo, ¿no? Me voy por lo que me gusta, y a lo mejor lo que me gusta no es lo mejor. Pero eso haría yo. Haría fanzincitos, y de los que funcionaran, los lanzaría en serio. Sí. No, y bueno, en esas épocas estábamos jóvenes y medio tontos, ¿no? Pero se hacían enemistades brutales, ¿no? Así brutales. Se odiaban a muerte, ¿no? Así por una crítica, por lo que sea, ¿no? Pues nosotros recibimos críticas así, por ejemplo, ¿qué te diré?
había una página de cómic donde calificaban a los cómics, ¿no? Y nuestros cómics tenían media estrellita, ¿no? Nomás porque le caíamos mal al que hacía la página, ¿no? Sí, eran odios brutales. Ahora, es que caemos en el mismo problema. Si tú haces tu cómic por hobby y tú lo imprimes por hobby cuando puedes, donde puedes, o lo distribuyes en línea gratuitamente, pues dirás, ¿y por qué voy a hacerle caso a los que me critican si no estoy ganando nada, ¿no? Lo hago como quiero y como puedo. Hace falta ese nivel de profesionalismo. Si tú fueras con un editor y ese editor te dijera, mira, tienes estos errores, si los corriges te lo publico, bueno, ¿no? Y que te lo justificara, ¿no? O sea, son estos por esto y por esto y por esto, no nomás porque a mí se me pega la gana. Pues entonces sí, el autor tendría, si es que quiere triunfar en el medio, tendría que corregirlo. Decir, mira, tu perspectiva está mal, ¿no? Pues o la corriges o no te lo edito. Pero si tu perspectiva está mal, pero lo hiciste en la hora que tienes libre y lo publicas para que lo vean gratis, pues como que sí, todavía que te critiquen está medio gacho, ¿no? Pues es que yo me iría a los 60, por ejemplo, los Furry Freaks Brothers, porque eran totalmente anárquicos. Yo creo que en esta etapa siguen funcionando. Yo creo que no habría adolescente en esta etapa que no le llamara la atención ver qué onda con eso. Pero los maestros los iba a espantar, por ejemplo, ¿no? Yo te diría Mafalda. Podría ser, esa es la prueba de todo. Sí. Tal vez Mafalda. ¿Sabes quién? Calvin y Hobbes. Okay. Calvin y Hobbes para mí es una joya, una verdadera joya. Y no solo para ti, no solo para ti. Sí, yo pondría Calvin y Hobbes. Órale. Ahora que se necesita un grado de inteligencia para leerlo, ¿no? También se necesita un esfuerzo del lector. Sí, sí. Híjole. Pues es que también entra ahora la corrección política. Por ejemplo, te podría decir el clásico, ¿no? Operación Bolívar de Clemen. Es así como, tal vez, la única novela gráfica así de cabo a rabo que se ha hecho en México. Bueno, pero tiene una serie de cosas que yo creo que podrían ofender a todo mundo ahora. Que en aquella época que salió, lo veías, estabas disfrutando una historia ficticia ya, ¿no? Pero creo que ahora tiene no sé cuántas cosas que podrían ofender a todo mundo, ¿no? Yo pondría Fuego Lento de Peláez. No, ¿sabes cuál? Mamá, ¿cómo se llama? Es de su Madre mamá. Santa. Madre Santa. Dibujada por Peláez. Esa para mí es buenísima. Tal vez la colección, en la colección del Cerdotado es todavía más incorrecta políticamente. Sí, pues no lo sé, ¿eh? Pensar una más. Te diría la mía, pero hasta que esté editada. Mira, estoy haciendo renacer el género de la fotonovela, porque para mí fue la invención mexicana por excelencia. Según puros cuentos de Aurrecoechea y Bartra, se inventó en México. Aquí se inventó, y por la premura de trabajar. No le daba tiempo al dibujante de cumplir con la demanda que tenía el cómic del Santo. Entonces dijeron, pues no podemos dibujarlo, pues fotografiémoslo, ¿no? Y a mí se me hacen maravillosas esas cosas que te metían en una página. O sea, según cuentan, iba el Santo un día a la semana o a la quincena, algo así, y órale, tómele todas las poses que se le ocurran, todas las que se puedan del Santo, ya después veremos qué hacemos con ellas, ¿no? Y luego recortaban de periódicos, de anuncios, de revistas, también tenían su archivo de
gente cayendo, gente disparando, gente así, lo pegaban todo, hacían el collage con pincel ahí, hacían fondo lo que fuera necesario, y lo mandaban a la imprenta, y la imprenta, como era muy burda y el papel muy corriente, pues emparejaba todo, ¿no? Y se veía una plasta, pero muy interesante. A mí siempre me gustó mucho eso. Y ahora, con el Photoshop y las cámaras digitales, dije, pues ahora es el momento, ¿no? Entonces tengo mi novela gráfica, que ya, te digo, ya la terminé. Falta ver cómo puede salir. Y es fotonovela, collage. Se llama Milagro. Es de una fakir de circo, la historia de una fakir de circo, hecha con actores profesionales. Hubo actores profesionales caracterizados como su papel, y yo le metí Photoshop, le metí todo lo que pude, fotomontaje, para que quede algo así muy, muy coherente. Iba a ser una novela gráfica de 48 páginas, pero me engolosiné. Resultaron 3 novelas gráficas de 80 páginas. Volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Ok, ¿y cuánto tiempo te llevó? 6 años. Pero te digo, iba a la mitad, y en la pandemia acabé la otra mitad. Okay, okay. Bueno, de mis influencias ha sido Dave McKean. Nada más que no puedo copiarlo, porque, o sea, me gusta mucho su trabajo, pero al hacerlo, ¿cómo te explicaré? Siento que pierde detalle, el detalle que yo le quiero dar. Dave McKean esfuma mucho, me mete pinceladas así, manchas, donde me gusta mucho su estilo, pero cuando lo yo estoy haciendo, no le falta detalle, soy mucho de detalle. Entonces, una influencia es Dave McKean, pero no es exactamente como Dave McKean. Y esa es mi bronca, ¿no? Pues me meto al fotorrealismo, pues todo debe ser fotorrealismo. Entonces, si el personaje lleva un sombrerito que no venía en la foto original, y no tengo referencia para tomarle una foto a un sombrerito así, pues tengo que hacerlo en Photoshop, y debe quedar hiperrealista para que no brinque con lo demás. Entonces es un trabajito. Mira, por ejemplo, así de fácil, un novelista no está contando las palabras, no está planeando el espacio, ¿no? Un novelista se explaya en lo que quiera decir y lo dice, y no importa cuánto se extienda o qué tan breve sea. Pero para hacer novela gráfica, tus textos deben ir de acuerdo al espacio que tienes. ¿Ah? En la página, ¿cómo los vas a acomodar en la página? Entonces ahí es más difícil que un novela, ¿no? Y por el otro lado de la gráfica, un pintor pues tiene su lienzo y ya, ¿no? Pero aquí tienes que narrar una historia, tienes que llevar una continuidad. Si tu personaje se hirió un dedito en la viñeta anterior, en la siguiente debe seguir con el dedo herido. Entonces es un trabajal. Cuando se hace bien, ¿no? Hay quien lo hace al trancazo y pues sale como sea. Pues está en Amazon, no sé, si buscan Hostos Sabugal. De hecho, ahí ya hay un avance de esto que te estoy diciendo de Milagro. Es un como breve avance, breve, de 80 páginas, ¿no? Pero sí, en Amazon, Hostos Sabugal. Ahí tengo varias cositas. Y compren, cómprenlo.